Protegemos millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor. Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Lunes 16 de diciembre, 9:03 de la mañana. Mi nombre es Daniel Fajardo, periodista y conductor de Clave Morse. Espero que hayan tenido un fin de semana muy bueno. Esta semana, previo ya a lo que son las fiestas de fin de año, en un Santiago prácticamente sin taco. Creo que no queda ni un colegio funcionando con alumnos regularmente ya. Quizás alguna excepción por ahí. Así que una ciudad muy agradable, muy tranquila, una semana que también se espera con calor, aunque no tanto como en otras ocasiones en esta época del año. Y al otro lado del hemisferio norte nos encuentra ya, como todos los lunes, conectada Victoria Paz, fundadora de @Poder Económico en Instagram, y la persona que nos hace un poco el resumen de lo que viene en la economía durante esta semana. Victoria, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Te ves tan veraniego, Daniel? No sé si te están viendo todos, pero estás con una polera naranja, o sea, está, pero sí, totalmente veraniego. Además que tú sabes que después de Clave Morse viene Emprender es Clave, entonces verdad. A veces tengo que ponerme así, a veces me cambio, me pongo más formal, más informal, pero hoy día dije, vamos a empezar el lunes veraniego. ¿Ah? Verdad que ahora tienes doble militancia, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Bien. Aquí con mucho frío, así que... Al otro lado, sí, totalmente. Sí. ¿Cuánto hay más o menos? Mira, el otro día hubo -6, eso fue lo más que me ha tocado. Ya. O sea, lo menos que me ha tocado estando acá. Pero la diferencia acá es que el cielo es muy iluminado, entonces como que esa depresión invernal no te da tanto. Eso es lo que yo más me ha llamado la atención. Son días, pero que pareciera que fuera verano, pero con -6. Mira... Bueno, no sé si lo comenté al principio, pero Victoria Paz está en Nueva York en este momento. Dije al otro lado del hemisferio, pero no dije dónde. Así que sí, para que sepan que allá hay grados bajo cero. Victoria, te cuento que, y a todos los que nos están escuchando y viendo, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @Radio La Clave, en Instagram y en X. También pueden seguirnos por LinkedIn, YouTube, escuchar cada capítulo por Spotify y por supuesto escucharnos en la 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y Conoce Bendito Residuo es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bueno, voy a hacer un resumen de los mercados porque después con Victoria nos vamos a meter de lleno y empezar con lo que es el dólar, así que simplemente voy a leer las cifras, después vamos con los comentarios. La UEF, 38.379,57 pesos. El euro, 1.034,58 pesos. El dólar, 986,23 pesos.
Con respecto al cobre, está en $4,19 la libra, y los petróleos, el Brent en $73,86 el barril y el WTI $70,16 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, vamos comentando algunas noticias, Victoria. Este es un artículo que sacó el Diario Financiero, que me pareció bastante interesante. Habla sobre la inversión minera a materializar el año 2025, según diversas fuentes de análisis, sería de $7.700 millones en Chile, ¿no? Obviamente. Y si se consideran todos los posibles proyectos, el monto podría superar los $10.000 millones. Según este artículo, hay una cartera de inversiones ya jugada, ¿no es cierto?, que se espera que se materialice el próximo año en el país. Y aunque es difícil que las iniciativas consideradas en este monto no se realicen, existen algunos escollos, ¿no es cierto?, que sí podrían retrasarlas, básicamente temas de permiso y de permisología o cierto atraso. Así que a esta gran inversión se le suman obviamente un precio del dólar que del cobre, que bajó un poquito, pero igual sigue siendo un precio bastante atractivo. Y el artículo está muy interesante, Victoria, porque, como te digo, habla de varias fuentes, algunas fuentes de Cochilco, de Plus Mining, y hace este análisis de que podría superar o casi llegar a los $8.000 millones, lo que son los proyectos de inversión minera el próximo año. ¿Qué te parece esto? Es una excelente noticia, ¿no? Bueno, acá hay mucha discusión, como para complementar tu noticia, siempre de cómo los países desarrollados en el fondo aseguran sus cadenas de suministro con lo que se llama los minerales críticos de la transición energética. Claro. Que finalmente es el cobre, el litio. Nosotros estamos como en un país, en un lugar privilegiado. Así que esto va a estar pasando. En el fondo, esta búsqueda de capitales, de nuevos proyectos, de poder a veces incluso comprar los que ya hay o desarrollar proyectos nuevos, esto va a estar pasando. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar preparados para tener algún nivel de agilidad en captar estos proyectos. Y eso en el fondo yo creo que es el desafío que tiene Chile, porque hay otros países de Sudamérica que también tienen minerales críticos, y en el fondo ahí, por supuesto, va a ganar el que tenga más expeditos los permisos, siempre, por supuesto, resguardando el medio ambiente, las comunidades, pero al final no tienes por qué ser lento para resguardarlo, ¿verdad? No es sinónimo. Y también los que tengan costos adecuados en todo el resto de la cadena de producción y la cadena de valor. Así que ahí tenemos que tener una estrategia, yo creo, para atraer estos capitales de lo que es la transición energética, que finalmente es lo que está tirando esta cadena de producción de la minería. Y tenemos justo, como decías tú, la ventaja de que, por lo menos con respecto al cobre y el litio, están en Chile, y uno de los principales lugares del mundo donde existe, a pesar de que el precio del litio ha caído, ¿no es cierto?, principalmente por efecto China, igual sigue siendo un tema súper importante a nivel de electromovilidad y energías limpias, ¿no? Exactamente, sí. Así que ahí tenemos un desafío. Oye, vámonos al tiro con tu comentario de la semana, porque se nos pasó el tiempo y después siempre nos falta tiempo, entonces vámonos al tiro. Dólar. Bueno, imposible no partir con el dólar, obvio, ¿verdad? Obvio. El dólar, bueno, para los que en el fondo están pagando algo en dólares, siempre es muy dolorosa esta cifra. Estamos en 989, así que, ¿y por qué? Veamos por qué, para ver cómo puede seguir esta semana. Sí. ¿Qué es lo que está afectando al dólar principalmente en estos días? Por una parte, lo que hemos comentado en otras ocasiones, China. Los mercados están siempre pendientes de China. ¿Y por qué nos afecta a nosotros como país? En el fondo, principalmente por lo que hace China por nuestras exportaciones, ¿verdad? Si China se ve alicaído, si se ve con un crecimiento lento, lo que inmediatamente los mercados asumen es que vamos a exportarle menos, especialmente de nuestra materia prima estrella, que en el fondo es el cobre. Claro. Y por lo tanto, si exportamos menos, tenemos menos dólares que ingresan al país y por lo tanto el dólar sube, ¿verdad? Eso es algo que está pasando. ¿Y por qué nos está pasando esto en China? Siempre el mercado está mirando señales de China.
Y hay dos muy fuertes que están presentes en este 9.89, en estos 9.89 con los que está partiendo el dólar la semana. Por una parte, que hubo una reunión del Comité Económico Chino, y como en otras ocasiones, si bien se hacen anuncios en China respecto de que están potenciando la economía, de que van a haber anuncios, el mercado no le está creyendo porque considera que los anuncios tienen poca bajada práctica. En el fondo que dicen mucho, pero finalmente no lo traducen en decir, mira, de tanto va a ser la expansión de las medidas del gobierno, o de vamos a hacer algunas medidas inmobiliarias de tal tipo. En el fondo, eso es lo que le falta a los mercados para creerle a China. Por el momento consideran que estos anuncios son un poco en el aire. Entonces, cada vez que hay una de estas reuniones, se genera, y yo creo que pasa un poco el efecto que vemos, que finalmente el dólar incluso baja un poquito porque la expectativa que generan estas reuniones es muy fuerte. Entonces el mercado dice, bueno, tenemos una nueva reunión, a ver si esta sí, que sí, y en el fondo se hacen los anuncios, y después cuando empieza a desglosarse el anuncio, viene como esta expectativa de realidad que no cumple con lo que espera el mercado, y se pega esta subida importante el dólar. Y eso es lo que está pasando principalmente ahora con esta reunión que acaba de terminar en China. Y lo otro es que también hubo algunas cifras de demanda interna que demuestran que China también está que demuestran lentitud en esta demanda interna china. Uh-huh. Y eso también, por supuesto, asusta a los mercados inmediatamente. O sea, una baja en la demanda interna china demuestra que el crecimiento está muy alicaído, y eso, por supuesto, espanta a los mercados. Imagínate la cantidad de inversiones que estamos en lo que uno tiene que pensar. O sea, a nivel mundial, China es como gran parte de los portafolios de muchas empresas, family office, inversionistas. Entonces, cuando se asusta el mercado, inmediatamente hay una movida muy rápida a otro tipo de monedas, y eso es lo que hace que el dólar en el fondo suba, y por eso estamos en 9.89, sumado a algunas cosas fuera de China. Pero antes de eso, sí, Victoria, te quería preguntar, esta baja de la demanda interna china que se está visualizando, ¿tiene que ver con consumo en general o con el tema hipotecario y inmobiliario, que es el gran problema que ha tenido en los últimos años China con respecto a decrecer este mercado que ha producido todos estos problemas? ¿O en general la baja? En general, ese es el problema, que en el fondo, por ejemplo, ahora la última cifra que salió fue una de consumo interno. Y en el fondo, al ver que también es una medida muy importante del crecimiento en el fondo de los países. Entonces, esta última cifra que salió, que fue muy inferior a lo que el mercado esperaba, lo que hemos hablado en otras ocasiones, si te acuerdas, que en el fondo, más que el número en sí mismo, es cuánto espera el mercado. Entonces, si el número se sale mucho del rango de mercado que se esperaba, se producen estas fluctuaciones importantes, y el mercado esperaba más, en el fondo una medida de consumo más alta, y el resultado fue bastante inferior. Entonces le pega muy fuertemente a este dólar que estamos viendo hoy día en 9.89 en estos momentos. Y lo otro que está pasando, que también influye, por supuesto, al dólar de hoy, es, habíamos comentado que viene esta reunión de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo, las expectativas del mercado en torno a lo que va a hacer la Fed. Entonces, si bien está más o menos consensuado que la Fed va a bajar 25 puntos base su tasa, en el fondo el mercado ya tiene internalizado esto. Claro. Los números que estamos viendo son con esos 25, o sea, si no lo hiciera ya sería una debacle, porque en el fondo el mercado ya lo tiene como algo seguro. Y todas las proyecciones para el próximo año están pensadas en eso ya. Claro, con este 25 que debería cortar en su reunión, que es el 17 de este mes. Pero el problema es que las señales que está dando la Fed respecto de las bajas que va a tener en 2025 son las que están afectando el dólar en estos momentos, porque se está viendo que solamente va a bajar 50 puntos base en todo el año. Entonces el mercado considera que eso es poco, y por lo tanto también le está pegando a un dólar al alza. ¿Cuánto considera el mercado, o cuánto es lo que el mercado esperaría que bajaran esas tasas para el 2025? Al menos 75 puntos base se estaba viendo en algún momento. En el fondo, para el mercado siempre es bueno que baje. Claro, porque además se reactiva el consumo, baja la inflación, etcétera.
Claro, entonces en algún minuto se pensó que iban a haber más bajas el 2024. Cuando no se han dado las cifras, esto se ha ido en el fondo posponiendo y ahora se empezó a proyectar ya. Entonces, ¿qué va a pasar el 2025? Y algunos pensaban idealmente que la baja total estuviera entre 75 puntos base, incluso un punto entero durante todo el año, ya en todas las bajas que va haciendo la Fed durante el año. Pero ahora distintas señales, porque además está el mercado atento a cada palabra. Cada vez que estornuda el señor el presidente de la Fed, en el fondo el mercado reacciona. Claro. Y entonces ahora ver que por todas estas señales, no es que hay un anuncio, sino que van viendo señales, y el mercado considera que estas señales le indican que podría bajar solo 50 puntos base durante el 2025, y eso se considera demasiado poco para lo que se necesita, y por eso en el fondo también le pegó muy fuerte al dólar lo que estamos viendo hoy. Súper. Ahora, entonces, en resumen, depende básicamente de lo que está pasando en Estados Unidos, depende de lo que está pasando en China. Sí. Pregunta, no sé si influye o no, yo sé que es un país más chico, pero igual es importante, toda la crisis que está habiendo y el problema en Corea del Sur, que igual es un actor importante porque hay muchas empresas ahí, multinacionales, ¿no es cierto?, de alguna forma un país que tiene un modelo económico bien ejemplar y que ataja un poco también lo que es la filosofía, ¿no es cierto?, y todo lo que es Corea del Norte. Siempre se ha pensado que después independientemente de China, después de Japón, el modelo a seguir, Corea sigue un modelo similar. ¿Influye de alguna forma también en lo que tiene un peso en el tema, no solamente el dólar, sino en todo lo que son las expectativas económicas a nivel mundial, o no? Yo te diría que es más bien marginal. O Ya. sea, en el fondo, si bien puede tener algún efecto, pero cualquier incertidumbre, lo que hemos hablado, cualquier incertidumbre en alguna región hace que en el fondo este dólar refugio tenga, claro, que este otro fenómeno que hemos revisado, ¿verdad? Que es cuando el dólar sale como el dólar refugio. Entonces, cuando tú tienes cualquier tipo de inestabilidad en cualquier región, aparece también esto que, independientemente de dónde sea, sin duda te suma un par de pesitos ahí al dólar, claro, en el fondo a nuestro país, al menos, como el tipo de cambio. Pero claro, es más bien marginal respecto de estos otros super movimientos de estas superpotencias que nos hacen variar el dólar. ¿Hay posibilidad entonces que lleguemos a los 1.000 pesos? O sea, claramente una posibilidad cada vez más real. Ahí, es imposible decir que es imposible, claro, ¿verdad? Claro. Pero depende ahí cómo se vaya moviendo, sigue todavía la venta que está haciendo el Ministerio de Hacienda. Entonces, siempre pasa que el viernes sube más porque esta venta es de lunes a jueves, entonces, aunque tiene poca incidencia, o sea, en el fondo nosotros estamos poniendo así como un gramo de sal en el océano, que es, y en el fondo también todas las notificaciones del Banco Central cuando hacen estos informes también han dicho, nosotros ahora estamos mucho más expuestos a lo que está pasando a nivel internacional que a lo que realmente nosotros aportamos con temas internos a estos, en el fondo, vaivenes que estamos viendo en el dólar. No es mucho lo que podemos hacer. Súper. Vámonos hay harto tema, pero vámonos aquí a la arena local, pensiones. Esta semana debería ser clave, ¿no es cierto?, para el tema de las pensiones. Podría ser clave porque, según todo lo que indican, hay un acuerdo ya. Se está discutiendo algunos temas que tienen que ver con porcentajes, ¿no es cierto?, especialmente esto de este autopréstamo, y hay un sector de la derecha que ya claramente tiene un acuerdo, digamos, con lo que es el sector más oficialista, y hay un sector de la derecha que todavía está ahí complicando un poco el tema de este posible acuerdo. ¿Qué deberíamos ver esta semana con respecto al tema de pensiones, que va a ser seguramente el tema de la semana, digamos? Sí, mira, yo creo que en pensiones va a ser una semana muy dura, porque de hecho el ministro Marcel tiene una presión gigante por sacar ese acuerdo. Obvio. Es uno de las pocas finalmente como pilares de las reformas que prometió el gobierno en su programa original, que en el fondo todavía tiene posibilidad de sacarlo, ¿verdad? Entonces hay una presión por este legado que siempre quiere un gobierno, de finalmente poder decir, en esto logré lo que prometí originalmente, que otras cosas en el fondo se han ido desgranando. ¿Qué es lo que pasa
realmente hay varios acuerdos, pero son más bien en los temas administrativos de la industria, ¿verdad? Y si bien hay acuerdo en el 6% de alza, el gran problema está en lo que se ha llamado, ya no quiero ni ponerle nombre, porque en el fondo cada vez que alguien lo nombra se generan estos desacuerdos, pero se ha llamado esta compensación, este bono tabla, claro. Entonces otra persona ahí le dijo reparto y ardió Troya. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? ¿Y por qué hay un sector tan reticente y finalmente que puso el pie en que no se hacía nomás? Cuando lo que ve cierto sector de la oposición es que cuando tú abres la puerta, independiente de que digas que va a ser un 0,1, un 0,2, un 0,3, lo que sea, cuando tú abres la puerta a que desde tu cotización se compense o se paguen pensiones con tu cotización, eso finalmente para ellos es un reparto, llámesele como se le llame. Claro, y de ahí no hay vuelta atrás, digamos, según ese argumento. Y podría aumentar en el tiempo después dependiendo de otra reforma o de alguna modificación o del tipo de gobierno que exista. Es un tema mucho más ideológico que de número. Entonces, cuando se centra en el número no tiene mucho sentido la discusión. Lo que realmente está detrás es un concepto que este sector en el fondo de la oposición está tajantemente en desacuerdo con que cualquier parte de una cotización actual o de que el fondo de propiedad de una persona pase a subsidiar o financiar de alguna manera una pensión de otra persona. Claro. Le pongas el nombre que le pongas. Entonces, para ese sector, eso es un reparto y eso, cuando tú lo abres la puerta en el sentido de poner en la ley la palabra, se podrá utilizar los fondos, te estoy simplificando por supuesto, pero cuando tú pones eso en la ley, ya después tienes la posibilidad de cambiarlo y que no sea un 0,5, sino que sea el monto que quieras, y por eso para ellos es la puerta de entrada a un reparto con todas las de la ley. Y esa es la gran pelea que se está dando. Yo te diría que el resto de las cosas está bastante más consensuada, sí. Incluso este préstamo, que significa que los cotizantes actuales le hagan especie de préstamo al sistema completo para que se financien las pensiones actuales, porque se está pensando en lo que sería como, finalmente tú tienes un préstamo que pasas a tener las características de un bono del gobierno. Claro, claro. Está asegurado, tiene su tasa de interés fija, es como si te dieran un bono estatal, y en general los bonos estatales en Chile tenemos que también reconocer nuestra institucionalidad, que es seria. Es que es seria y tiene respaldo, claro. Digamos. Claro, no es que te den un vale por, y que lo que muchos han querido también hacer esa analogía. En ese sentido yo no creo que esté bien. O sea, yo creo que es posible hacer este crédito que le estarían dando las generaciones actuales al gobierno para poder subir las pensiones. Yo sí creo que los bonos chilenos tienen la certidumbre que se necesita, por lo tanto ese no debería ser el problema. Yo creo que hay sectores ya demasiado extremos que quizá le ven un problema ahí, pero lo más probable es que eso también sea aprobado. Si el gran tema es cómo haces esta compensación interna a las lagunas de las mujeres y cómo despejas un poco estas dudas y este temor de aquellos sectores que consideran que un reparto es un reparto, sea que le llames como lo llames, pero claro, cualquier tipo el nombre que le pongas, digamos, claro. Sí, claro. Sí. Entonces, eso yo creo que va a ser la gran discusión esta semana, además porque está esta discusión adentro de, en el fondo, la oposición, que está con estas posturas de que hay algunos que están más o menos rígidos que otros, ¿verdad? Entonces, culpándose también entre quienes están tendiendo a dialogar y aquellos que se mantienen firmes en su postura de ni un peso para ninguna compensación, bono, tabla o cualquier cosa que suene a reparto. Así que eso, por supuesto, hay que estar atentos en la semana. Claro, y de hecho el ministro Marcel dijo, nunca hemos estado más cerca de un acuerdo, dijo la semana pasada. Sí. En la puerta del horno se quema el paño, también he escuchado mucho, así que mejor que no digan nada. Claro, y además está este tema, por el otro lado, las AFPs también, que también han hecho una campaña, ¿no es cierto?, a los usuarios con este tema del 6%,
tienen un tema ahí porque, o sea, una de las propuestas justamente esta separación entre la gestión de las cuentas de capitalización y de inversiones, como tener dos RUT diferentes, ser un mismo holding, por decirlo así, o una misma empresa por detrás, pero tener dos RUT diferentes para ambos temas, que ese es un tema que lo más posible es que quede así. Para la industria. Y ahí, bueno, también destacar, en general, todas las encuestas chilenas demuestran que las personas tienen una alta valoración de la propiedad individual de sus fondos de pensiones. Claro. De hecho, esto subió mucho después de la pandemia. Cuando fueron los retiros, más allá de que yo siempre me he declarado una contraria a los retiros, creo que hicieron mucho daño. Quizá el primero se entendió, pero después ya, en el fondo, lo único que logramos fue una inflación muy desatada y que ahora además se lavan todas las manos. Ese fue mi momento de descargo. Está bien, sí. Pero lo que sí hicieron los retiros es que las personas realmente incorporaron que esa plata existe, que está, claro. Que está disponible y que es de ellos. Sí. Entonces, posterior a eso, hubo un alza. Si tú empiezas a mirar en el fondo las encuestas de opinión, hubo un alza muy grande en la percepción de las personas respecto de su cotización individual, de la propiedad de sus fondos de pensiones. Y esto estuvo muy influido por esto, porque dijeron, mira, la plata está y la plata es mía. Que antes, muchas veces esto se veía como que si las AFP la tenían como debajo de un colchón, debajo de una caja, que se la habían llevado. Claro. En cambio, esto permitió que efectivamente las personas vieran que era un dinero tangible que existía y que era de propiedad de cada persona, y esto subió sin duda esa aprobación de la población chilena, y eso siempre se ha mantenido, está sobre el 60% en general, yo te diría, la aprobación de las personas porque su cotización completa vaya a su fondo de capitalización individual. Oye, Victoria, ¿viste que nos pasa el tiempo conversando? Tratamos dos temas, pero tratamos dos temas en profundidad. Yo creo que las cosas que hay que estar atentos esta semana, y claramente el dólar y pensiones, hay otros temas, ¿no es cierto?, que lo hablamos antes, como el tema de Dominga, estuvimos hablando de eso el viernes pasado, pero también es un tema importante para esta semana, ¿no es cierto?, porque eso tiene que ver, a lo mejor, no con el tema económico, sí, pero con el tema, no con el tema más macro, pero sí con el tema de inversiones, de empresas, de las señales que se da. De incertidumbre institucional, yo te diría. Incertidumbre institucional, sí, así que bueno, vamos a ver qué va a pasar ahí y a ver si la próxima semana conversamos más de eso, si es que sigue dándose, aunque igual, claro, está la reforma de pensiones, está el dólar, pero como que el país en general en estas 2 semanas empieza ya a irse hacia pensar en la Navidad, en el Año Nuevo, en las vacaciones. Sí, bueno, la otra semana viene la reunión del Banco Central chileno, así que también ahí hay que estar atentos a ver qué pasa con eso. Exactamente. Victoria Paz de @Poder Económico. Recuerden que la pueden seguir en Instagram, @Poder Económico, para que puedan entender estos temas económicos, otros temas. Siempre está subiendo contenido, Victoria, y muy entretenido además, porque son con texto claro. Así que bien cortito, claro, es una plataforma educacional, así que educacional, eso. Oye, un abrazo, que tengas muy buena semana y nada, pues pucha, ojalá que el frío no siga tan fuerte en Nueva York, pero sabemos que va a ser así en los próximos días. Sí, que estén bien, nos vemos. Chao. Oye, Victoria, y te invito a que te quedes, a ti y a todos los que están siguiéndonos a través de nuestra señal, la 92.9 FM, a través de YouTube, a través de nuestras redes sociales, porque a la vuelta vamos a estar hablando con David De Brot, un economista, sobre todo lo que es ISAPRES, y toda esta devolución de los pagos, ¿no es cierto?, todo lo que está pasando con ya la puesta en marcha definitiva y clara de la ley corta de ISAPRES. Así que nos vemos a la vuelta.